la verdad es que para mí pues, es un reto, ¿verdad? Porque aunque nosotros pues, diariamente escuchamos la palabra de Dios y estamos siempre en esto, ¿no? En lo que Dios nos ha dado a conocer a través de su palabra, a través del día que nos llamó, fue para que nosotros nos dedicáramos a caminar en el camino de Él, siguiendo las normas que Dios ha establecido a través de su palabra. Pero predicar aquí, hermano, es algo bien fuerte para uno, primero porque no lo acostumbramos frecuentemente. Cuando no lo tratamos, tenemos un poquito de usted sabe que las cosas se practican y más se practican, más se adaptan. Pero Dios es el que va a hablar, no voy a ser yo. Amén, aleluya. Sé que me faltan muchos hermanos y escuché también que no hay amigos. Y eso pues me da a entender que va a ser para los hermanos el mensaje. Yo quería, como todo que predica, anhela predicarle a los amigos, porque los hermanos pues ya conocen de Dios y ya son cristianos. Pero Dios sabe por qué lleva las cosas así. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 2. En el capítulo 12 y 12. Vamos a leer en el 46, en el versículo 46. Es una palabra muy conocida, hermanos, pero que con la ayuda del Señor vamos a tratar de poder llenarnos más de lo que la palabra de Dios nos enseña a través de estos pasajes que vamos a leer esta tarde. Doce 46. Amén, aleluya. Amén. 12:46. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a ver honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y él les dijo, y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él a aquel que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oramos, hermanos, en esta tarde. Padre mi Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido, Señor, leer en esta tarde. Señor, sé que tú eres el que hablarás a través de mis labios. Tú conoces la necesidad, Señor, como pueblo. Estamos en esta tarde, Señor, para gozarnos en tu palabra y poder transmitir, Señor, lo que tú quieres a cada uno de los que estamos aquí. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, y que sea tu Espíritu Santo hablando en esta tarde. Lo pedimos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora siéntese, hermano, y vamos a compartir la palabra del Señor. Es muy bonito, hermano, poder compartir la palabra de Dios. Es algo que todo cristiano anhela, compartir la palabra de Dios, porque primero que es un llamado que Dios nos ha hecho de llevar la palabra y poderla dar a conocer. A veces quizás nos desesperamos, muchas veces, porque quizás no es el tiempo de hacerlo, pero Dios tiene todo en el control y Dios sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Gloria a Dios. Yo estoy aquí, hermanos, porque Dios ha permitido que esté aquí en esta tarde, y el propósito mío es de poder traer una palabra que lo confronte con la realidad. ¿Saben? A mí me gustan ir las cosas un poco así rectas, pero cada uno de nosotros tenemos algo en común, y de eso la Biblia dice que de lo que hay en el corazón, de eso hablamos. El tema que yo tengo para esta palabra es Jesús y sus hermanos. En esta tarde yo quiero que conozcamos que primero que Jesús tenía hermanos, porque por ahí andan unas doctrinas donde
alegan que Jesús tuvo hermanos. Yo quiero hacerles sentir en esta tarde de que sí tuvo. Jesús fue como usted y yo. Tuvo él una familia y tuvo hermanos y hermanas. Y tuvo madre, ¿verdad? Que eso sí no lo niegan, pero niegan que tuvo hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque son tiempos peligrosos. Son tiempos donde las redes sociales también están por en medio, transmitiendo doctrinas negativas que lo pueden llevar a usted, a quien sea, al fracaso, por falta de conocimiento. Yo quiero decirle que en Mateo 1, 25, léalo, Mateo 1, 25, quiero enseñarle a través de la palabra de que sí, Jesús tuvo hermanos. Y yo sé que usted lo sabe, pero yo quiero que quede, ¿verdad? En el 25 dice, ¿lo tenemos? Pero no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo quiero que usted entienda la palabra primogénito. La palabra primogénito significa que es el primero de muchos. Porque aquí dice que tuvo hijas, hermanas y tuvo hermanos. Ahora, en el capítulo de Juan, el versículo 3 de Juan, en el verso 16, tenemos un versículo muy conocido por toda la iglesia, que es San Juan 3:16, donde dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios este mundo que envió a su Hijo unigénito. Escuche la palabra, que Dios sí envió a un Hijo unigénito. No dice que fue el primogénito, no, el unigénito, por el cual nosotros hemos alcanzado la salvación y hemos alcanzado el don de hermanos, como Jesús dice que tenía hermanos. Yo tratar de explicarle la diferencia que hay entre el primogénito y el unigénito. Nosotros hemos sido salvos por el unigénito. Que Dios el Padre sí un solo hijo tuvo. Nosotros somos adoptados, adoptación de Él, por medio de la sangre de su Hijo, que fue Cristo Jesús. Entonces yo quiero que esté bien consciente de que usted tenga un argumento bien seguro para poder defender la doctrina de Dios, del Señor, ¿verdad? Porque hay muchos que se mueven en estos tiempos que estamos viviendo. Los tiempos, hermanos, como decía la enseñanza, estamos en los tiempos finales. Créame que lo que buscamos y indagamos por conocer más de Dios, nos damos cuenta que los tiempos están difíciles. Los hombres y las mujeres que lograron poder penetrar en el mundo, que han sido usados por Dios, ahora quieren unirse al catolicismo, que es la religión más grande. Si ellos quieren entrar en un sentido que tiene el Papa, que es la unidad, y usan el nombre de hermanos. A nosotros los protestantes, como ellos lo dicen, los llaman los hermanos separados. Yo quiero que sepa que no tenemos nada con ellos. Nosotros no somos hermanos de ellos, ni separados ni de cerca. La Biblia dice que no se puede unir entre la luz y las tinieblas, o las tinieblas y la luz. No existe una unidad. La Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Juan que Nicodemo le visitó y Jesús le dijo, de pronto en el versículo 5, le dijo Jesús que si no naciera del agua y del Espíritu, no podía entrar al reino de Dios. Es necesario que nosotros nazcamos del agua y del Espíritu para poder ser hijos de Dios y venir a ser hermanos de Jesucristo. Yo estoy bien gozoso de poder estar aquí y predicarle a una iglesia donde no hay amigos, porque mi tema es Jesús y sus hermanos, y aquí creo que todos somos hermanos. Amén. Pero quizás yo toque algo que vaya a ir un poquito quizás en contra de su forma de ver las cosas, pero estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y hacerlo con el amor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque muchos tenemos diferentes formas de ver el Evangelio, pero la verdad es que no fui yo el que lo escribió, sino Jesús. Lo que leímos dice que Jesús estaba yo me imagino que estaba en una casa o en un templo predicando, porque dice que estaba hablándole a la gente. Entonces él estaba anunciando el Evangelio
del reino de Dios, su Padre, a la gente, a las multitudes. De pronto aparece su madre y sus hermanos y le dicen a alguien que estaba en la puerta: dile a Jesús que aquí estamos nosotros, que nos atienda, que venga. Jesús, dirigiendo las manos, dirigiendo con sus manos, no a la gente que estaba, porque dice allí que a sus discípulos les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, y le señaló a los discípulos, porque los únicos que hacían la voluntad de su Padre eran los discípulos. La gente iba a sus prédicas porque iba interesados en diferentes cosas de la vida. Unos que querían ser sanos, otros que querían recibir de alguna manera algo del Señor, porque el Señor también alimentó a mucha gente, acuérdense. Pero aquí vemos la diferencia que Jesús, y es la que yo quiero compartir, y qué bien que solo son hermanos, porque mire, Jesús hubiera podido haber dicho: bueno, voy a parar un poquito aquí porque mi madre y mis hermanos están allá afuera, los voy a atender a ellos. Y lo hubiera hecho porque era su madre y sus hermanos, y hubiera dejado a los que estaban escuchando el sermón de Cristo allí. Pero Jesús sabía que esto iba a quedar grabado en las Escrituras y que nosotros íbamos a tener que ser parte de todo esto. La Biblia es bonito leerla y entenderla despacio. Podemos ver aquí que Jesús no deja lo que está haciendo por atenderlo, sino que Él dice: estos son. Porque aunque eran hermanos de carne, de sangre, pero Él estaba interesado en transmitir la hermandad en el Espíritu. No sé si usted me entiende. Él estaba queriendo dar a conocer que lo que a él le preocupaba o lo que le interesaba en ese momento era transmitir la palabra de Dios a los hombres, a las mujeres que estaban ahí, a los niños. Decirles que Él aceptaba como hermanos a los que hacían la voluntad de su Padre. Él sabía que sus hermanos no hacían la voluntad de Dios, sus propios hermanos. Recuerde de que cuando Él comienza el ministerio tenía aproximadamente 30 años de edad. Entonces, en estos 30 años que Él había convivido con sus hermanos, los había conocido. Usted y yo tenemos hermanos en carne y los conocemos como son. Sabemos que unos son de una manera y otros son de otra manera. Y aquí podemos ver que el hecho que eran hermanos de Jesús no estaban en la cualidad de tener el Espíritu. No eran hermanos para Él. Eran hermanos en la carne, pero no en el Espíritu. Jesús aquí en esta conversación, Él deja todos esos lazos que los unen a la familia y se hace a la familia de Dios, a sus hermanos en Cristo, hermanos en el Espíritu, hermanos bautizados en las aguas, hermanos que estaban completamente en otra situación. Sus apóstoles habían tenido que arreglar algo, habían dejado sus familias y habían decidido seguirle. Y ese es el principio de un cristiano, de un hermano, de tener la capacidad de dejar nuestra comunidad, de dejar quizás muchas veces a nuestros familiares, porque nos van a dar la espalda, porque nosotros hemos decidido seguir al Cristo, al que nos dio la vida, al que nos dio la salvación. Muchas veces sucede de que hay hijos que han sido echados por los padres, porque ellos tienen una tradición en la mente que se les fue dada desde el principio y nunca se sentaron a leer la Biblia, sino que solo escuchan al cura. Entonces ellos deciden deshacerse de sus hijos en vez de verlos que sean cristianos, hijos de Dios, porque nunca leen, se dejan llevar por lo que les hablan. Y eso es lo que causa división entre las familias. Pero el Señor mismo dijo: yo no he venido a traer paz a ustedes, sino a traer ¿qué? Espada. Y yo decía: ¿por qué espada? Si es un Dios amoroso que envió a su Hijo. Pero cuando Jesús predicaba, hermano, le aseguro que nosotros cuando predicamos no le llegamos, hermanos, pero ni nada de lo que Él era en realidad. Él era fuerte en las prédicas, hermano. Tener ese valor de no recibir ni siquiera a su propia familia, por transmitir el mensaje a los hermanos o los oyentes que estaban oyendo la palabra de Dios. Nosotros somos bien cuidadosos en eso, ¿verdad? No venimos al culto cuando un familiar nos visita.
y tenemos un argumento que lo consideramos válido. Pero Cristo no nos enseñó eso. Cristo va más allá de lo que usted y yo pensamos, hermano. Cristo es más de lo que es alguien muy especial. Bien decía la enseñanza que hemos leído, que los pensamientos de Dios, de Cristo, no son los nuestros, ni sus caminos, ¿verdad? Ni su palabra. Dice que su palabra no regresa vacía. Es decir, que cuando Él tiene un propósito, lo lleva a cabo, hermano. Amén. Por encima de lo que se levante o de lo que se oponga, Dios es Dios y cumplirá sus palabras. Yo le quiero decir en esta noche que se prepare, porque si usted quiere ser un hijo o un hermano de Cristo, recuerde que los primeros no eran hijos de Cristo, no eran hermanos de Jesucristo, eran nada más que hermanos en carne, pero eso no valía para Él, no tenían validez para Jesús, porque ellos eran hermanos en carne, pero no habían sido arrepentidos. A los discípulos sí les hizo la demás con la mano, porque ellos habían aceptado seguirle. Es la diferencia que hay entre los hermanos de la iglesia, que en la iglesia, bien decía el hermano Bruno cuando canta acá, ¿verdad? Dice, aquí está la iglesia de los... Bueno, no voy a decir que estoy señalando para acá, no, tengo que señalar un lado. Pero él decía, aquí los muertos y aquí los vivos, o aquí los muertos, aquí los vivos, como usted quiera. Pero la verdad tiene lógica. Tiene lógica, porque usted me puede ver con la Biblia bajo el brazo, y usted puede pensar de que estoy bien. Y usted me dice hermano, y yo le digo hermano, pero ¿será que estamos caminando en la voluntad de Dios? Mire, el mensaje es que no nos engañemos. Un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y la otra es que Cristo viene pronto y nos va a confrontar, hermano. El que esté en el Espíritu, ese será levantado. Ahora, el hecho de andar en el Espíritu no lo vaya a confundir, no vaya a pensar usted que si le hablo de andar en el Espíritu, que todo el tiempo usted va a andar así, sin pecar, así bien derechito. Yo quiero decirle que Cristo nos enseña aquí que Él tuvo las dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza de carne. Ok, en la de carne Él experimentó el dolor, experimentó el hambre, experimentó el desprecio y experimentó todas las humillaciones que recibió, y así lo llevó a la cruz. No podía usar la naturaleza espiritual, porque esa no tenía el permiso. Nosotros sí tenemos un permiso, porque Él dijo, me voy al Padre, no os dejaré solo, dejaré al Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero aquí hay cosas que el Señor dejó. Hermanos, como cristianos en Cristo, necesitamos nosotros la oración. Necesitamos la oración y la conexión con la palabra de Dios, la palabra. Necesitamos, hermanos, el ayuno. Yo creo que hay muchos jóvenes quizás que muchas veces han de preguntar por qué ayuno. Yo los entiendo porque ellos son generación nueva, pero ustedes van a ser los que van a dar testimonio el día de mañana de lo que Dios ha hecho. Ok, ¿sabe? Pregúntese usted por qué Jesús se iba todo un día o toda una noche a orar. Si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué sería que Él iba a orar? ¿Sabe por qué? Porque cuando Él oraba, Él se comunicaba con Él directamente. Era la única forma. No lo podía hacer así, sino que tenía que venir a través de la oración. Y en la oración dice que Él hasta derramaba gotas de sudor. En esa oración Él se confrontaba con Él y le recordaba todo, por qué había venido al mundo. Ahora usted y yo, si no oramos, dígame usted cómo usted va a tener una conexión con el Espíritu de Dios. ¿Cómo será? Jesús, cuando no estaba en oración, Él era hombre como usted y yo. La diferencia que era que cuando Él hablaba ya en el nombre del Señor, los milagros se daban porque el Espíritu Santo vendía sobre Él, porque Él tenía una comunión con el Dios del cielo. Los hombres de Dios que tienen el Espíritu de Dios, ellos fallan, hermanos, muchas veces cuando caminan, cuando tienen que indagar con las fuerzas de este mundo, pero a la hora que declaran, el Espíritu Santo los respalda, porque ha habido unidad para con Dios.
el medio de nosotros para poder tener esto es la oración. Si no hay oración, no hay comunicación. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Estamos como los hermanos de Jesús, que eran hermanos pero estaban en la carne. Aleluya. Eran carnales, no tenían el espíritu. Eso nos pasa. A veces, mire, cuando aquí estamos clamando, ¿verdad? En la oración, el que tiene el espíritu de Dios, él no necesita de que le llamen o que le hagan el llamado. Él a la hora de la oración, él pasa acá. Y viene a darle gracias al Señor, no a los que están acá, no, a Dios, porque este es el altar de Dios. Este es el lugar donde Dios, por generaciones de generaciones, Él ha derramado de su presencia en este lugar. Este lugar, hermano, a la hora que se abre la Biblia y se habla de Dios, se convierte en puerta del cielo. En casa de Dios, puerta del cielo. Porque aquí está la palabra del Señor. Se está hablando de Él. Eso es lo que es. Porque un hombre de Dios, el Señor dijo, donde están 2 o 3, en mi nombre yo allí estoy. Y Jacob, cuando él tuvo el encuentro con el Señor, él dijo, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Porque la presencia de Dios había llegado ahí. O sea, esto es lo que debemos de tener en mente. Y nosotros no recibimos eso si no oramos. Mire, por mi experiencia, cuando uno tiene más de una hora de orar, uno entra en otras cosas más bonitas, y más bonitas, y más bonitas, y no quiere dejar. Pero cuando quiere comenzar a orar, uno no puede llegar así. Por eso es necesario la oración, porque en la oración Dios empieza a revelar los misterios ocultos. Él tuvo razón cuando le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tiene que ser, ¿qué? Hay que clamar. Si no hay clamor, no hay revelación. Y en estos tiempos es lo que está pasando con la iglesia. Mire, aparte de eso, se nos olvida también que nosotros como hombres y mujeres que hemos conocido a Dios a través de su palabra, tenemos que también ser imitadores de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 1, léalo. Gloria al Señor, aleluya. Él está aquí, hermanos. Mire lo que dice allí. Sed imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. El apóstol Pablo está hablándole aquí a la iglesia de los Corintios y les está diciendo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mire, el propósito de Jesús es que nosotros lleguemos a la plenitud de Él. Y muchos están equivocados, hermanos. Muchos están equivocados. Muchos creen y muchos hermanos vienen a la iglesia por compromiso. Y yo estoy de acuerdo con los que están comenzando el evangelio, que no tienen el conocimiento de Dios. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que ya tienen años en el evangelio y no cambian, hermano, ni cambian a nadie. Hermano, no necesito pararse aquí y predicar. Tú puedes predicar con tu testimonio. Con eso predicas. Porque la gente quiere indagar y averiguar por qué eres así. Y la gente lo logra y lo investiga. Y cuando lo encuentra, dice, con él no se metan, o con ella ni se metan. ¿Por qué no? Porque es un anticuado o anticuada. Pero como quiera que nos llamen, si mucho más así trataran a Jesús. Bienaventurados somos, dice, cuando somos vituperados por lo de Dios. Debemos de ser alegres y aceptar. Que aceptar un rechazo porque somos cristianos, eso es una bendición, hermano. Se convierte en una bendición para los que hemos creído de verdaderamente. Los cristianos, hermanos, no necesitamos que nos llamen para que vengamos a la iglesia. No necesitamos, hermanos, que hayan tantos argumentos en nosotros para decir no ir a la iglesia. Nosotros cuando conocemos la verdad y sabemos que hay un final, es lo más importante, hermano. Miren, el pastor el otro día dijo del pastor que había muerto. Mire, en un caso de eso ya de ida, hermano, usted puede quererme mucho, o yo le puedo querer mucho, pero yo no puedo acompañarlo ahí. Es una lucha personal que usted va a tener con el Dios del cielo. Desde que está en la agonía y en un hospital, usted se está dando cuenta, hermano, para dónde es que va. Y aquí no vale nada. Quien sea que se levante y le quiera ayudar, hermano, está bien, hay palabras de consuelo.
Pero no es nada más que eso. No es nada más que eso. El Señor sí, hermano, Él sí es diferente. Y Él nos enseña a nosotros a través de su palabra que guardemos los mandamientos de Él, que caminemos en su voluntad. Eso significa guardar los mandamientos. Pero muchas veces queremos irnos por allá, por los laureles, y decir que somos cristianos. Y muchas veces te molestas cuando de aquí te tiran, no es que te tiran, sino que sientes que te tiran. Pero no, la realidad no es esa, no es que te tiren, sino que la palabra te toca. Porque como estás así como estás, la palabra te toca. Pero si estás como debe ser, la palabra no te hace nada. Lejos de eso, a lo mejor te ayuda. Y decís ahí, gloria a Dios, porque Dios me recuerda que yo debo de caminar en Él. Ese es el problema, que nosotros mismos tenemos el problema y no aceptamos la verdad. Cuando está predicando aquí exhortación, hay algunos que mejor se van para el baño y se van para afuera. Se les olvida que este lugar es un lugar santo, ya les dije, un lugar santo. Cuando usted se pare aquí, recuerde bien que usted está a la luz de todos y que usted está transmitiendo lo de Dios a la gente. Y que si usted no nos ayuda, pero no sea trompiezo, no es que no vaya a salir tan fuerte, pero trate la manera de poder ser de bendición para sus hermanos. Que el hermano que está a su lado diga, yo quisiera ser como este hermano, que todo tranquilo, todo bien, ¿verdad? Eso ayuda a que la fe y la obra del Señor crezca. Pero muchas veces usted viene ¿cómo es la palabra? En desacuadamente diferente y quiere que nadie le diga nada, ¿verdad? Mire, Dios tiene cuidado de nosotros desde los pies hasta la cabeza. Él nos ve cómo andamos. Usted no puede salir a evangelizar, digamos, y andando así como el mundo anda, porque los que están allá le van a decir, pero ¿qué vale el cambio que tú tienes? Es más, hasta le van a decir, ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Y si tiene suerte le pueden decir, no has cambiado nada, eres el mismo o la misma. Y bien lo harían que lo hicieran. El Hijo de Dios tiene que cambiar. No porque yo le estoy diciendo aquí, sino que porque la palabra de Dios dice, Jesucristo quiere hombres y mujeres que caminen en su voluntad, y a esto les da el título de hermanos. Miren que los que estaban en casa y los que estaban afuera dijo que no eran. No dijo que no eran, pero no los presentó como hermanos. Porque el hecho de decir mis hermanos son estos y esto y esto, los deja a ella afuera. Los hermanos de Él son aquellos que hacen su voluntad. Y usted se podrá preguntar, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es negarse a sí mismo y cargar la cruz de Cristo y caminar en obediencia. Y esto es lo difícil, hermano. Cargar con la cruz de Cristo y caminar en obediencia es diferente. Yo quiero decirle en esta tarde que cuando Cristo fue a la cruz, y estaba allá en el madero y estaba en la agonía de la muerte, recuerde que la estaba haciendo en la carne, porque así podía Él darle la salvación, no como Dios, porque así no se valía. Tenía que tener Él encima todo el peso del pecado de la humanidad y así ir a la cruz como los hombres de veramente, aquellos que se paran y que tienen ese carácter de declarar lo de Dios por encima del problema de la dificultad. Quizás estaría hablando de los misioneros que en medio de grandes problemas en diferentes naciones predican la palabra y muchos han muerto. Ese es de hombre. Jesucristo, hombre, lo hizo, fue a la cruz, y cuando estaba en la cruz, antes de ir a la cruz, había hecho Él la cena y había dicho Él que Él estaba a punto de morir. Pero Pedro le dijo, no digas eso, si es necesario la muerte, yo iré contigo. Porque Pedro lo amaba, y todos los discípulos, dice la Biblia, que dijeron que sí, que iban a la muerte. Pero pregúntese usted, cuando estaba en la cruz, ¿estaban ahí los discípulos? ¿Estaban ahí los hermanos de Jesús? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el amor de madre es comparable con el amor de Dios? El único amor en el mundo.
que puede compararse con el amor de Dios. Y es el amor de una madre. Una madre, hermano, por un hijo es capaz de todo. Se lo aseguro. Las madres, mire, son aquellas que aman a su hijo, aunque el hijo sea una persona que está en desacuerdo, que la sociedad está en desacuerdo con él por su forma de ser. Pero la madre de aquel hijo siempre le va a encontrar algo. Siempre va a salir de ella una palabra para ese hijo. Los hombres, posiblemente que lleguemos a rendirlos, pero la madre no se rinde. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, allá, le digo porque dice que estando arriba, dice que miró a su madre que estaba abajo. Mire, ella fue testigo de todo lo que a Jesús le hicieron. Le seguía de largo. Todo lo que le hicieron, los maltratos, lo que le azotaron, lo que le escupieron, lo que hacían con él, su madre iba detrás. Imagínense cómo iría esta madre llorando detrás de él. Y no le importaba que la sacaran, ella tenía que cumplir. Y llegó hasta la cruz. Pero aquí podemos ver, hermanos, que los discípulos, él les dijo, cuando estaba en aquel templo, mis hermanos son ellos. Y usted podría decir, yo quisiera ver si es cierto que los discípulos cumplieron. Pedro habló por todos, y cuando Pedro habló, todos dijeron que iban a la muerte. Pero sabemos la historia de Pedro. Pero vamos a poner a Juan en vez de Pedro. Juan, el apóstol amado, cuando él mira a su madre que estaba abajo, le dice, mujer, he ahí, le dice, tu hijo. No eran los hijos de María, sino Juan el apóstol, conocido como el apóstol amado. ¿Cómo es que él sí va a la cruz y los hermanos de carne no van? Pero él sí va a la cruz, y podemos verlo ahí porque Jesús le dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dice a Juan, le dice, he ahí tu madre. Esto permitió que Jesús pudiera entregar su espíritu en paz. Había visto llegar al apóstol y a su madre hasta la cruz. Ellos estaban afuera. El apóstol estaba adentro cuando él estaba enseñando. Cuando él dijo, ellos son mis hermanos. Cuando los señaló. Aquí podemos ver que en Juan, esa palabra se hace realidad en el último minuto de su existencia como hombre en la cruz. Podemos ver que Juan llega hasta la cruz y ahí es cuando Jesús nos da a conocer que su palabra se cumple. Gloria a Dios. Aunque ir a la cruz en ese entonces era morir, porque los hermanos no podían ir, ni los discípulos, porque ellos podían ser acusados de la manera que era Jesús. Pero porque Juan sí va. Juan llegó hasta la cruz y entonces, y su madre María. Ahí vemos que lo que sale de la boca de Dios se cumple. Y sabe el privilegio que Dios le dio a Juan. Juan fue el hombre que escribió el libro de Apocalipsis. El hombre que no sufrió la muerte de la manera que la sufrieron los demás apóstoles. Juan murió de anciano en la isla de Pasmos. Y le permitió Dios a ese hombre revelar el libro de Apocalipsis, lo más hermoso que está por darse a conocer al mundo. Todavía está ahí. Palabra que Juan escribió, revelada por el Espíritu Santo. Y murió de anciano. Mire qué interesante es tener en cuenta lo que Jesús hace con uno. En el Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. En el capítulo
Aleluya. En el capítulo de Mateo, en el 28, en el verso 9, hay una confirmación de lo que yo quería hacerle llegar a través de este pequeño pensamiento. Es que en el capítulo 28, en el verso 9 de Mateo, léalo. Veintiocho 9 de Mateo. Dice así, miren, he aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve y salve a... Y ellos, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. En el 10 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Aquí, hermano, es prácticamente el final del pensamiento, pero mire lo que Cristo dice. ¿Eran los hermanos de carne? No. ¿Quiénes eran? Los discípulos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué es que Dios le pone a uno en el pensamiento la importancia y la necesidad de que nosotros pongamos atención? De que para ser hermanos del Señor tenemos que caminar en obediencia. Jesucristo aquí, ya resucitado de entre los muertos, se le aparece a su madre y le dice, ven y dile a mis hermanos. Hermano, aquí confirma que los apóstoles fueron salvos, porque Cristo mismo les llama hermanos ya siendo resucitados. Qué bonito sería que nosotros, ya sea que muramos o que Cristo venga, y que el Señor Jesucristo nos diga, hermanos, bienvenidos, pasen a su reposo. ¿Cuántos quisiéramos eso? ¿Verdad que fuera bonito? Sí, amén. Pero qué tal si nos dijera, ustedes no llegaron ni a primos. ¿Cómo se sentiría usted? No le gustaría esa noticia, ¿verdad? No le gustaría. No sería agradable. Pero yo le voy a decir una cosa. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo de enmendar nuestros errores, hermano. Gloria a Dios. Buena idea. Enmendar nuestros errores y venir ante el dador de la vida y pedirle perdón por nuestras actitudes, porque no ganamos alma ni convencemos a nadie con nuestro testimonio. Nuestro comportamiento, si nos pusieran en la balanza, no calificamos. Nos hace falta mucho. Y lo peor de todo, que no nos gusta que nos digan la verdad. Y dígame una cosa, ¿qué es mejor? ¿Que nos confronten ahora o que nos confronten más tarde, cuando sea demasiado tarde? ¿Verdad que ahora? Yo les aconsejo como hermanos en Cristo, cuando usted traiga algo aquí para hacer, asegúrese que esté en la Biblia, no que está en las historias de los reyes paganos. Los reyes de Babilonia y los reyes de Egipto hacían tantas cosas, los reyes, porque eran reyes paganos. Nunca compare al Dios de los cielos con los reyes paganos. El Rey Todopoderoso, tenemos que venir con Él con temor y temblor delante de su presencia. Amén. Usted podrá hacer cualquier cosa aquí porque todo es permitido, ¿verdad? Pero un día va a dar cuenta de eso. La iglesia en estos tiempos se está mundanizando porque somos muy alcahuetos. Porque a los pastores les conviene en sí tratar con las ovejas, porque ese es su trabajo. Sanar a las heridas, restaurar a las débiles. Pero yo no soy pastor. Yo le voy a decir la verdad, de la manera que yo la recibo. Y yo estoy aquí, hermanos, todo el tiempo, y estoy sentadito allí. Yo escucho todos los sermones de los que pasan acá. Y gloria a Dios por todo lo que predican. Y no vengo a hablar de ellos. Y si hablara de ellos, hablaría de lo bueno que ellos hacen. Porque ese es amar a tu prójimo. Reconocer de que todos tenemos errores, pero ve las cosas buenas y las hay los errores. Y exalta a tu hermano como hombre, como mujer de Dios. Dale gloria a Dios, porque hay gente, hay hombres y mujeres todavía en estos tiempos que se paran delante de un pueblo y dicen la verdad y la transmiten, como nuestro pastor. Dios lo usa grandemente, trae palabras de exhortación y trae a la gente
bueno, esta iglesia es bonita. Yo lo veo bonito de acá. Si yo me pusiera a ver errores, casi no encuentro. Y ese es un privilegio. Yo quisiera que se dieran un aplauso. Mire, soy celoso para la palabra de Dios, soy celoso para las cosas de Dios. Pero yo siento que la iglesia en esta área ha crecido, hermano. La Dios sea la gloria. Qué bonito poder encontrarse con una hermana y darle la mano y saber que esa mujer es una mujer de Dios. Encontrar un hombre, darle la mano y saber que es un hombre de Dios. Un joven, que es un joven de Dios. Que hemos dejado las tradiciones mundanas del mundo y que hemos cambiado para la gloria del Señor. Cambien todo, hermano. Cuando usted esté solo, mírese alrededor o váyase al espejo y mírese en el espejo. Y si considere que así como usted se ve en el espejo, lo van a ver o la van a ver. Los que están casados, los que están casadas, ya no necesitan tanto. Ya nuestro pensamiento ya como que llegó donde iba a llegar. Los jóvenes los considero un poco, no que les estoy guiando la mano, pero considero porque ellos están por quedar bien con, ¿verdad? Por verse bonito, bonita. Pero también, háganlo en el amor de Dios. No con tantas cosas que vas a distraer a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Emiten a las mujeres mayores, las jóvenes. Y los jóvenes emiten a los hombres. Aquí hay hombres de Dios que se pueden imitar. Para que crezcamos como hermanos. Porque muchas veces es posible que los hombres que tienen el Espíritu de Dios y que tienen el temor, será, ¿verdad? No voy a decir que, pero sí sabemos a dónde, aquí nos acercamos. Porque no me voy a acercar en un hombre que sea, en el caso de los hombres, que no tenga respeto a Dios. Porque yo no voy a aprender nada de ese hombre. Si me acerco es para ver si lo puedo ayudar. Pero si veo que no tiene salida, yo lo dejo. Lo dejo. Y yo les aconsejo también a las mujeres, hagan lo mismo. Esa es palabra de Dios, no creas que me la he sacado. La Biblia nos demanda, hermanos, que caminemos en su voluntad. Que seamos la luz del mundo como Cristo lo fue. ¿Cómo es posible que habiendo conocido a Dios, todavía caminemos como el mundo camina? Mire, hay iglesias que para atraer a los jóvenes y para crecer, meten de todo en los altares, luces, y los hombres ya traen una camisita de cuero pegada aquí, que ni se la pueden abotonar, y los pantalones de piel pegados, y con sus bototas arriba. Voy a hablar de los hombres porque las mujeres son más delicadas, para los hombres creo que aguantan más. ¿Verdad? O sea, han perdido el temor de Dios. Y si ya no hay nadie que exhorte, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Para dónde vamos? ¿Qué será de los niños que ahora están jovencitos y que ellos serán en la iglesia de mañana? Porque nosotros no sabemos si esto va a seguir o no, porque solo Dios tiene la última palabra. Pero ¿cómo sería que ellos nos van a recordar a nosotros, los jóvenes? Mire, nosotros que tenemos añitos, recordamos los ancianos que se fueron, que ya no están. Y yo siempre recuerdo que me gustaba acercarme a los ancianos de aquel ayer, que respetaban, eran respetuosos, que cuando uno se acercaba a agarrar un consejo de ellos. Qué bonito es, queda grabado, queda marcado en el corazón. Sí, amén. ¿No sería bonito que nuestros hijos el día de mañana pudieran anunciar el Evangelio, que fueran diferentes a todos los demás, y que cuando Cristo venga tengan por premio la vida eterna? ¿No será lindo? ¿No será bonito poder ver uno en la otra vida después de esta? Sí, amén. Bendito Dios. Te alabamos, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso Jehová. Póngase de pie. Gracias, Señor, por todo. Si hay alguien que quisiera una oración en esta tarde, yo estoy aquí. Quisiera orar por cualquier necesidad, cualquier cosa que te está agobiando y que no puedes, que si sientes atribulado y que entendiste el mensaje, que no puedes tener indiferencia con tus hermanos.
que tienes que ser alguien que debe de transmitir lo que Dios te ha dado. Si alguien tiene dificultades para amar a sus hermanos, es el momento de poder darle gracias a Dios en esta tarde. Pedirle a Dios que lo llene de capacidad y de conocimiento para poder seguir el resto que falta de la vida. No hemos terminado todavía. Aún falta, hermanos, aún falta todavía. Mientras que estemos en esta tierra vamos a tener luchas y tenemos que bregar con ellas. Si usted y yo no somos sinceros delante de Dios, no vamos a tener el respaldo de Dios. Hay mucha necesidad en la iglesia, hermano, en las iglesias. Y la respuesta no llega, hermano, porque no pagamos el precio. Dios quiere un corazón arrepentido. Dios quiere que le demos a Él todo lo que a Él le corresponde. Eso es lo que Él quiere. Entiendo que a nadie le gusta que le exhorten, que le digan las cosas, pero estoy aquí para agradar a Dios antes que los hombres. Es posible que en el caminar le sirva esto y pueda cambiar, y el día de mañana podamos ser mejor. Que la luz y la presencia del Espíritu Santo se deje sentir. Miren, hay gente que quizás vive de apariencia al Evangelio, pero es mejor un lobo vestido de oveja que el verdadero lobo dentro de la iglesia. Porque vestido es posible que pueda entrar y pueda convertirse por medio de la palabra. Es posible que de apariencia usted esté viniendo a la iglesia, pero reconozca algo, que es mejor que sea así, porque quizás de escuchar la palabra de Dios usted pueda convertirse en oveja o no sé, ovejito, como usted diga. Pero esta es mi recomendación en esta tarde: hacerle sentir que necesitamos venir delante de Dios y confesar lo que realmente somos. No nos engañemos, Cristo viene pronto. Él viene pronto, nos pedirá cuenta y tendremos que rendirle cuentas en aquel día. Hoy es el momento aceptable. Si usted tiene algo que confesarle a Dios, hoy puede hacerlo. El altar está abierto. El momento está acá. Gloria a Dios. Él está aquí en esta tarde. Él quiere ministrarlos en esta tarde. Él quiere ayudarnos. Él está aquí para que su presencia divina del Espíritu de Dios se mueva en su vida y pueda desplaciar todo mal pensamiento delante de Él. Él es bueno y es justo para perdonarnos. Antes que sea tarde, denle gracias a Dios, porque aún hay oportunidad mientras que vivamos. La vida se va rápido, se va pronto, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nunca pasará. La tierra y el cielo pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Créanlo, Él es fiel y Él es justo. Él conoce nuestra debilidad. Él sabe que en la carne puede hacer que fallemos, pero necesita un corazón arrepentido. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender el propósito de Dios